Un hombre llegó hace unos meses atrás a un evento multitudinario que teníamos. Ese hombre se metió entre la multitud. Por un milagro de Dios, esa noche no morí. Recuerdo que él, en medio de la multitud, nadie sabe cómo se metió. Sacó una arma y cuando yo lo vi de frente, el hombre martilló varias veces. Y una arma llena de balas vivas y una arma buena no disparó un solo tiro. Y cuando él martilló unas 5 veces, el hombre empezó a pegar gritos. Y yo recuerdo que oramos y Dios hizo una liberación tremenda. Pero a mí me llamó la atención ese hombre. Y no es la primera vez que veía eso, pero me llamó la atención él. Entonces recuerdo que pedí hablar con él al terminar la reunión. Nos sentamos y él no quería hablar, pero lo miré a los ojos y le dije: hay algo que tú ocultas, ¿qué es? Y el hombre empezó a llorar y empezó a llorar y empezó a llorar. Por fin se calmó como a los 10 minutos y me miró y me dijo: yo era un evangelista poderoso en mi país y fui el hombre que llenó los estadios más grandes de mi país, y Dios me usaba en milagros extraordinarios, y era un hombre de altar, era un hombre de ayuno, era un hombre de vigilia. Había un monte atrás de mi casa y había hecho un lugar para orar allá arriba, y era un hombre que me metía por muchos días. Ayuné 30 días sin cortar y Dios empezó a levantarme. Pero algo pasó. La Biblia dice que el placer enloquece, y ahí placer no tiene nada que ver con placeres de carne. Ahí en ese contexto placer tiene que ver con dinero. Y este hombre dice: cuando yo cambié de vivir en una casita a vivir en un residencial y empecé a tener cuentas de millones y empecé a manejar un carro nuevo de paquete, y no uno, sino que llegué a tener 42 carros nuevos, carros de lujo, empezaron a ocurrir cosas. Un día mi esposa me dijo: parece que la montaña ya dejó de brillar, el monte había crecido. Nunca más regresé a la montaña. Empecé a ser un hombre cómodo, empecé a ser un hombre tranquilo. Lo extraño era que los milagros seguían ocurriendo en los eventos. Lo extraño era que la iglesia que pastoreaba seguía creciendo. Pero una noche, una anciana se detuvo frente al altar de mi iglesia y me señaló y me dijo el nombre y me dijo: así dice Dios, lo que yo doy también lo quito. Y yo le dije a mi gente de seguridad: saquen a esa vieja loca. Y mi mujer me miró cuando bajé por el altar, y mi mujer me dijo: ella no estaba loca, era Dios, pero tú no escuchaste. Ese fue el último día. Toda mi familia decidió irse porque yo me había enredado en pecados, me había involucrado en cosas ocultas. Habían varios hombres que asistían a nuestra congregación que eran capos de la droga. Ellos me habían puesto mucho dinero para que yo lo lavara a través de las cuentas de la iglesia. Y de la noche a la mañana, un día me di cuenta que el Dios del cielo había quitado su mano de sobre mí. Y al igual que Saúl, fui a buscar una bruja. Y cuando esa bruja
Dios les bendiga de una manera en especial. Sean todos bienvenidos a este su canal, Profeta Evangelista Blog. Señores, vamos a seguir escuchando esta poderosa prédica de parte de Dios a través del apóstol Rafael Ramírez, un hombre que trae una palabra contundente, una palabra de cumplimiento. Sigamos escuchando a este hombre de Dios, pero antes tiene que compartir y darle like para que más personas sean edificadas con la salvación de su alma. Sigamos escuchando. Las manos y me echó una serie de cosas encima. De ahí salí endemoniado. Nunca más regresé a la iglesia. Me aparté y actualmente le vendí mi alma a Satanás y vine esta noche para matarlo, porque Satanás me dijo que si yo quería ser un hombre de más poder, tenía que matar a un hombre del calibre tuyo. Pero cuando estoy aquí, no sé qué hacer. Yo estoy apuntando desde aquel árbol grande. Estoy ahí desde hora de la tarde. Te tengo con un arma, con mira telescópica. He intentado dispararte, pero vi unos seres grandes de pie a la par tuya y sentí miedo. Entonces me bajé y dije, si no puedo aquí, yo lo hago de frente. Cuando escuché aquello, empecé a temblar y me acordé del pueblo de Israel cuando perdió el arca del pacto. Esa noche no dormí, no porque tuviera temor de morir. Cuando eres profeta de Dios, uno no sabe el día que Dios te mande a buscar. Cada vez que salgo de mi país me despido de mis hijas, porque no sé si un día no regresaré. Porque ser profeta, como lo es mucha gente, que lo único que profetiza es de carro, de casa y de plata, eso lo hace cualquiera. Pero cuando eres profeta, para decir lo que nadie se atreve a decir, para decir a los presidentes de la tierra que se arrepientan, para decirle a gente que tiene que volver al primer amor, para decirle a hombres y a mujeres que tienen una ofrenda millonaria para darte, no quiero tu dinero, Dios quiere que te vuelvas a Él. Cuando veo a Israel, que Dios les dio una cajita de madera, de acacia recubierta de oro, y dentro de esa cajita habían elementos como una vara que había reverdecido, como unos panes, como las tablas de la ley, y esa cajita tenía una tapa llamada el propiciatorio, que no tengo tiempo para hablar de eso, y sobre ella dos querubines que se tapaban con sus alas. Y esa cajita para otros pueblos era insignificante, pero para Israel esa caja representaba que Dios estaba con ellos, que los había sacado de la tierra de Egipto, que los había introducido en la tierra de bendición, que los había defendido del infierno, del diablo, de los enemigos. Y esa caja, llamada el arca del pacto, que era cargada por levitas, dice que un día Israel había fallado a Dios, y dice que ese día habían muerto 4,000 personas. Y entonces los ancianos dijeron, llevemos el arca, porque ellos calcularon que si llevaban el arca, ellos ganarían. Y ese día no solamente los filisteos capturaron el arca, sino que mataron miles ese día. Israel se regresa en una confusión total. Los enemigos han capturado el arca que representaba la gloria de Dios. La Biblia dice que llevaron el arca y la pusieron delante del altar del dios Dagón.
y el día siguiente Dagón amaneció caído. Lo que Dios le estaba diciendo a los filisteos es: yo puedo pelear sin esos israelitas, yo puedo pelear sin esos hebreos. Y volvieron a levantar a Dagón, y el día siguiente Dagón estaba totalmente degollado, había perdido el cuello y le habían quebrado las manos. Y dice que entonces los filisteos empezaron a tener miedo y empezaron a mover el arca por diferentes lugares. Y la Biblia dice que donde esa arca llegaba habían tumores, había gente enferma, había gente que se moría, y empezó a haber una peste, hasta que un día los filisteos dijeron: hay que devolver esa arca. Y la Biblia dice que tomaron el arca y la pusieron sobre una carreta, y tomaron 2 vacas recién paridas. Nótese, vacas, no bueyes. Una vaca recién parida, yo lo sé porque soy ganadero. Una vaca recién parida mata al que se le meta de frente si le quita el ternero. Pero la Biblia dice que esas vacas no se movieron ni a la derecha ni a la izquierda. Parece que esas vacas entendieron que valía más la gloria que llevaban atrás que el dolor de unos animales. Eso representa que van a haber días que usted no tiene fuerza, ni yo tampoco. Van a haber días que usted siente que el diablo realmente te va a destruir. Pero cuando tú entiendes que llevas la gloria de Dios sobre tu vida, y devolvieron el arca. Y dice que mandaron una cantidad de cosas dentro de aquella carreta, cosas de oro. Pero el arca llegó a un lugar llamado Kiriat Jearim, y ahí la llevaron a la casa de una persona, y ahí duró 20 años. Por 20 años se quedaron con el testimonio. Por 20 años se quedaron con la liturgia. Por 20 años se quedaron con la cáscara. Por 20 años se quedaron con las fiestas, se quedaron con la celebración, pero habían perdido la esencia de la gloria, porque no había arca. No había arca. Y al perderse el arca, todo cambió. Eso es como el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es un periodo de 400 años, el cual se le llama el periodo intertestamentario. No hubo profeta que abriera la boca, no hubo profecía. El Urim y el Tumim guardaron silencio. No había revelación, no habían sueños. Era como si la tierra se había envuelto en tinieblas. De pronto un día, diga conmigo, de pronto un día sale un sacerdote llamado Zacarías, que era un hombre piadoso, un hombre serio, pero cuestionado porque su mujer era estéril. Y sale mudo, sale pálido, y ese hombre llega y empieza a hacer señas y le preguntan: ¿qué te pasa? Y el tipo dice en señas que un ángel le habló. Y se empieza a correr la noticia en toda la ciudad que un ángel había hablado con un hombre en el templo. ¡Wow! Y que el hombre había quedado mudo y era el sacerdote del templo. Y de pronto ese hombre dice que la mujer de él quedará embarazada y parirá un profeta. ¡Aleluya! Después de 400 años que la gente leía la Torá, después de 400 años que se sentaban a ver los areboles del tiempo, se quedaban los ancianos, se quedaban los eruditos a esperar cuándo vendría, cuándo la profecía se cumplía. Nada. Si usted lee la historia, cuando Juan el Bautista aparece, se habían levantado 3 hombres que decían que ellos eran el Cristo, y habían llevado multitudes a los desiertos y habían quedado avergonzados. Un día, de pronto, una mujer sale con una historia. Una historia que era una vergüenza para la familia de ella, porque ella se iba a casar con un muchacho bueno llamado José,
y era familia de Elizabeth. Y esta mujer dice que tuvo una revelación y tuvo un encuentro con Dios, y que un ser le habló que ella quedaría embarazada. Si ese cuento uno no lo cree hoy, menos antes, hermano. La gente empezó a deambular y la gente empezó a decir: algo está raro aquí. Esa mujer algo hizo. La Biblia dice que José se fue secretamente, porque José estaba siendo acusado y estaba siendo golpeado. La gente se burlaba de él. La Biblia no da detalles de eso, pero Josefo lo da en sus escritos. Él era el hazmirreír de todo mundo. Tuvieron que irse, tuvieron que moverse, tuvieron que ir a vivir a Egipto por varios años. Y empezó a crecer la fama del Bautista, que predicaba un mensaje raro, con una ropa rara, con una dieta rara. Pero tenía algo ese tipo, y era que las multitudes corrían cuando él abría la boca. Y es que Lucas 3 dice: vino palabra de Jehová a Juan estando en el desierto. Parece que cuando tú tienes palabra de Dios en tu boca, la gente está cansada de los sanedrines, la gente se cansó de Anás, de Caifás, la gente se cansó de la liturgia, la gente quiere oír al Dios de los cielos. No los oigo. Bien, mis santos hermanos, ya ustedes pudieron escuchar al apóstol Rafael Ramírez, donde trajo un mensaje muy poderoso, un mensaje claro de parte de Dios. El Señor fue muy claro a través de sus palabras. Nosotros podemos entender que las cosas que nosotros debemos hacer, tenemos que hacerlas bien. Porque el mismo Jesús dijo: nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Si usted quiere amar a Dios, si usted quiere honrar a Dios, santo es el Señor, primero ame a su hermano. Porque usted no va a amar a Dios sin antes amar a su hermano. Usted ve a su hermano, pero a Dios no lo ve. Lamentablemente, si usted no ama a su hermano, pues usted no puede amar a Dios. Porque si usted no puede amar al que usted está viendo, santo es el Señor, tampoco vas a amar al que no ve. Lamentablemente está claro esto. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que hacerle el bien aquí en la tierra, para que nuestro Padre nos vea con buenos ojos. Santo es el Señor. Por eso la palabra bien lo dice, que nosotros tenemos que darle honra a quien honra se merece. Santo es el Señor. No podemos pasar por alto cuando Dios exalta a un hombre de Dios, como lo está haciendo con el apóstol Rafael Ramírez. En estos últimos tiempos Dios está hablando de parte a través del apóstol Rafael Ramírez. Podemos ver en su prédica, podemos ver cómo ese hombre da profecía a diferentes naciones a donde va. Siempre hay una palabra de parte de Dios. Y eso es lo que tenemos nosotros que hoy en día agarrarnos de nuestro Señor Jesucristo. Pensar en que la venida del Hijo del Hombre está a la puerta. En que ya los días están contados para Él venir a buscar a aquellos que precisamente están pagando el precio por amor a Dios. Aleluya. Así que meditemos en nuestro Dios, meditemos en aquel que nos llamó, en aquel que nos creó, meditemos en Él, porque la palabra bien lo dice, de Él mana la vida eterna. Si usted quiere ser salvo, si usted quiere que su alma no perezca, sino que sea salva, pues Cristo es la solución, Cristo es la vía, Cristo es nuestro socorro, Cristo es el que está esperando por ti y por mí. Apresurémonos a estar bien delante de Dios y Él se encargará de salvar nuestra alma. Dios te bendiga y Dios te guarde.